Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. En esta ocasión vamos a pedir a Dios que nos conceda la luz de su Santo Espíritu para vencer la pandemia. Es el módulo que estamos nosotros afrontando y esta es nuestra última reflexión de este módulo. Venceremos la pandemia, Señor. Y el día de hoy, de manera concreta, el tema será Viviendo sanos desde el perdón. Hemos tenido 2 sesiones anteriores donde hablamos de las heridas, cómo tocar las heridas y cómo sanar las heridas desde la familia, las heridas de familia que sean sanadas. El día de hoy concluimos este proceso con el tema Viviendo sanos desde el perdón. Por eso vamos a pedir a Dios que nos conceda la gracia de saber perdonar, que nos conceda la gracia de amar, porque la máxima expresión del amor siempre será el perdón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que vienes a nosotros para concedernos la gracia del perdón, haz que no cerremos nuestras puertas a esa oportunidad que tenemos de poder vivir tu amor, ese amor que todo lo perdona, que todo lo supera, el amor que purifica el alma, el amor que nos hace crecer, ese amor que nos hace reconocer nuestra miseria, que nos pone el corazón divino y nos hace reconocer que necesitamos tu misericordia. Que aprendamos, Señor, de ti, que eres manso y humilde de corazón, y que también nosotros aprendamos a perdonar. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Viviendo sanos desde el perdón. Vivir la pandemia nos ha llevado a descubrir algunas áreas de nuestra vida en las cuales detectamos que tenemos algunas heridas. Heridas que nos despertaron resentimientos, odios, maledicencias, sentimientos negativos, frustración. No fuimos creados en el proyecto original de Dios para vivir lastimados a causa del pecado. El pecado nos deja heridas. Las heridas del pecado nos hacen daño y el mismo daño nos aleja de aquellos con quienes tuvimos posiblemente alguna diferencia, algún problema, alguna situación adversa, y esto nos lleva a vivir heridos, lastimados. Hoy le tenemos que pedir al Señor que nos conceda vivir sanos desde el perdón. ¿Cómo perdonar? Y la primera interrogante que nos tenemos que hacer es ¿qué es perdonar? Porque escuchamos mucho esta expresión, perdono, pero no olvido. Quiere decir que el deseo del perdón lo tenemos, pero la capacidad para perdonar no. Es como cuando decimos, deseo ir de vacaciones como el año pasado. Y fuiste. No, pero también me quedé con las ganas. Lo mismo nos pasa con el perdón. Deseo perdonar, pero no puedo. Yo tengo una inquietud siempre en este renglón y les comparto a quienes se les dificulta mucho perdonar, decir, mira, haz la oración del flojo. ¿Escuchaste bien? La oración del flojo. Es decirle a Dios, Señor, yo no puedo perdonar en este momento, pero tú perdona por mí. Y no nos cerramos ni al odio, ni al rencor, ni al resentimiento, porque nos abrimos a Dios con toda humildad. Yo no puedo. El primer paso de la humildad es reconocer que no podemos. Solamente el soberbio es aquel que se mantiene firme, sosteniendo lo que no se puede. La arrogancia que a veces nos hace tanto daño. El humilde tiene que reconocer, no puedo. Y no es indiferencia. Y no es irresponsabilidad, es no puedo yo, pero tú sí puedes. Señor, tú que todo lo puedes, tú perdona por mí. Y miren, el perdón de Dios es tan grande que entonces baja ese perdón de Dios y pasa por nuestro corazón. Y cada vez que el perdón de Dios pasa por nuestro corazón, el Señor nos va aliviando, nos va sanando, nos va perdonando. Qué difícil es cuando nosotros nos cerramos y no le pedimos a Dios y descubrimos que no tenemos la capacidad de perdonar,
pero la arrogancia, el odio nos hace la vida tan difícil y el corazón se convierte en piedra. Ya desde el profeta decía: Señor, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne que sienta. Si nosotros le pedimos a Dios el perdón, pidámoslo de esa manera. Yo no puedo en este momento, pero tú que todo lo puedes, tú perdona por mí. Les digo que es la oración del flojo porque no tenemos que hacer nada, pero no nos cerramos. Dios pasa su perdón por nuestro corazón. Cuando menos pensamos, ya tenemos entonces nosotros la condición de perdonar, el deseo de perdonar. Y cuando menos lo llegamos a pensar, ya estamos perdonando, con un perdón auténtico, porque recordemos que el único que puede perdonar de manera perfecta es Dios. A Él tenemos que unirnos para que el perdón de Él sea nuestro perdón. Y un día podamos decir: yo perdono porque yo también olvido. Y porque lo he olvidado todo, lo perdono todo. Aprender a perdonar. ¿Qué es entonces aprender a perdonar? Para poder aprender a perdonar, en primer lugar, debemos definir el significado del perdón. ¿A qué nos referimos cuando le decimos a alguien te perdono? ¿Y a qué nos referimos con los beneficios del perdón? Ya dijimos la expresión popular: perdono pero no olvido. En eso no estamos perdonando del todo. Ya expresamos la oración que le podemos decir a Dios: no puedo perdonar, pero tú perdona por mí, y Dios perdona por nosotros. Perdonar es la acción de reaccionar ante un daño que nos han hecho, que implica olvidar la injusticia por la que pasamos, y es pasar por encima de toda ofensa, de todo prejuicio. Implica una renuncia a la venganza y al rencor. Fíjense qué interesantes esos dos elementos. Yo tener la capacidad y la madurez de decir: renuncio a la venganza, renuncio al rencor. A veces cuando no le hablamos a alguien es porque nos gana la venganza o nos gana el rencor. Y entonces llevamos la herida abierta y por ese motivo no podemos perdonar. Pero cuando busco al otro y pretendo que la relación se sane, se alivie, entonces ahí abrimos una puerta a la esperanza. ¿Qué es entonces el perdón? ¿Cómo entonces se perdona? Saber perdonar consiste en tener una actitud, en la decisión de dejar a un lado la ira y dejar a un lado el rencor. Es una manera como de purificación. Perdonar es purificar, es entrar a la aceptación del daño que viví y a situar mi vida hacia el futuro. Cuando hemos pasado por una experiencia negativa no podemos cerrar los ojos. Me dañaron, me lastimaron, me sentí ofendido, me sentí humillado, pero no puedo llevar la vida toda con la humillación y con ese sentido de pesar. Tenemos que vernos hacia el futuro. Y hacia el futuro lo tenemos que ver con optimismo, con alegría, con una dimensión que me abra la vida a la esperanza. Y en ese momento entonces le pido a Dios que me conceda el don de perdonar. Si el perdón es la máxima expresión del amor, el especialista en el amor es Dios. Vayamos con Dios. A veces nosotros vamos a pedir consejo con la persona menos especializada en el tema. A veces es el amigo, la amiga, que los metemos en nuestra complicidad culposa y le narramos todo lo que vivimos. Y a veces en vez de orientarnos al perdón nos dice: no le hables, para que se le quite. Dices tú: ¿para que se le quite qué? Y a veces el amigo, por ser empático con nosotros, resulta que genera la discordancia. Y no que lo haga con mala intención, es a veces por querer ser empático con nosotros. Los jóvenes dicen: te siguió el rollo. Sí, pero eso no sirvió. A veces necesitamos de alguien maduro que nos diga: mira, te sentiste mal y te entiendo.
pero la actitud que estás tomando es peor que la experiencia que viviste. Acepta que te humillaron, acepta que necesitas el perdón, acepta que humillaste y que necesitas perdonar y que te perdonen. Este es un ejercicio de la humildad. Solamente el humilde pide perdón. Hay gente muy curiosa que se ve orillada, se ve al borde, al tope de tener que pedir perdón. Y eso lo sabemos muy fácil porque dice, ándale pues, perdóname. Ese ándale pues, vieran cómo hace daño. Porque podemos decir, perdóname, necesito tu perdón. Pero cuando te lo dicen, ándale pues, el ándale pues quiere decir que va condicionado el perdón. Y el perdón no tiene que ir condicionado, si no, no es perdón. Ahorita vamos a ver 10 pasos del perdón, que ojalá nos puedan servir para tener la conciencia clara de quitarle el ándale pues. O cuando concedemos el perdón, ándale pues, te perdono. Quítale el ándale pues, dile con un gusto, te perdono. Somos tú y yo necesitados del perdón y no debemos estar distanciados. Y entonces el perdón se saborea. Pero ese agregado hay que quitarlo definitivamente. Tercera pregunta, ¿cómo aprender a perdonar? Así como aprendemos a hablar, aprendemos a escribir, aprendemos a conducirnos por la vida, pues también tenemos que aprender a perdonar. Por desgracia, a veces la educación que se nos ha dado es de ser excelente, creyendo que la excelencia es no equivocarse. La excelencia se llega después de muchas experiencias de error. Muchas veces nos equivocamos para aprender. Nadie aprende en la primera. Habrá gente que tiene una habilidad impresionante, felicidades, pero el normal de las personas aprendemos a la tercera, a la cuarta, a la octava, a la 10ª vez. Y cuando lo hemos alcanzado, felicidades. No quiere decir que por haberlo alcanzado una vez, lo vas a tener el resto de tu vida. Lo tenemos que seguir ejercitando una y otra vez. Por eso perdonar, cuando preguntaba Pedro, Señor, ¿debo perdonar 7 veces a mi hermano? ¿Le debo de perdonar? Pensando que en el pensamiento hebreo el 7 es perfección, es infinitud. La respuesta de Jesús es superior a la de Pedro, 70 veces 7. Como diciendo, multiplica el 7 por las veces que quieras y esas veces tendrás que perdonar. Ejercitarnos en el perdón implica aprender a perdonar. Me acuerdo aquel amigo que se casó y la mujer no sabía hacer tortillas de harina. Y así pasó 1 año y 2 años y 3 años y él nunca perdía la esperanza que aquella mujer aprendiera. Él le enseñaba, pero la mujer no aprendía. Y me decía al principio, creía que no quería aprender. Después me di cuenta que no sabía aprender. Y esa relación fue tan bonita, porque al primer momento que hizo una tortilla de harina parecía galleta de animalito. Con el paso del tiempo fue perfeccionando y ahora ella se siente orgullosa y lo comparte en familia, y los hijos también aprendieron que puede ser una habilidad tan sencilla, tan común. Pues resulta que eso que es tan sencillo y común lo tenemos que aprender. ¿Con cuánta mayor razón el perdón? ¿Cómo aprender a perdonar de corazón? Porque hay gente que perdona de labios hacia afuera, los ándale pues. Pero ¿cómo aprender a perdonar y a olvidar el pasado? Se requiere una doble dimensión, el perdón del corazón y el perdón de la mente. Purificar el corazón, purificar la mente. Para aprender a perdonar hay un conjunto de actitudes que predisponen a cada persona a la libertad para perdonar. Yo ya les dije, primer elemento, que el perdón es la máxima expresión del amor. Segundo, el perdón es la máxima expresión de la libertad, porque nadie te puede obligar a que perdones. Nadie. El perdón es la máxima expresión del amor y la máxima expresión de la libertad. Tercero, la máxima expresión de la voluntad, porque a perdonar hay que querer. Si yo no quiero, no podré. En el querer va impulsada la voluntad.
Los primeros consejos para aprender a perdonar, y si los gustas apuntar, son 10. El primero es amar. Solamente perdona el que ama. Quien no tiene la capacidad de amar no va a tener la capacidad de perdonar. A veces me preguntan a mí, padre, ¿por qué no me perdonan? Pues porque no te ama. No me diga eso, padre. Pues no me preguntes, porque la pregunta sí es, si el perdón es la máxima expresión del amor, cuando no me perdonan o cuando yo no perdono es porque no he asimilado todo lo que significa el amor. Concebir el amor a una persona que nos ha hecho daño puede considerarse en muchas ocasiones como algo imposible. Hay gente muy curiosa que dice, se me salió del corazón. Bueno, pues ya que se te salió del corazón, limpia el corazón, perdona todo el error y que vuelva a entrar a tu corazón. Y luego nos dicen, sí, pero no es lo mismo. No, porque de seguro ahora será mejor. ¿Por qué va a ser mejor? Porque esa experiencia que nos raspó y nos hizo daño nos tiene que ayudar a madurar. Si antes el amor era un amor primario, ahora el amor tiene que ser un amor maduro. Para poder dar un lugar a la actitud del amor, es necesario, en primer lugar, tomar una cierta distancia, aunque sea interior, una distancia. No me voy a enganchar con el problema, con la diferencia, con la situación, porque me va a volver a recordar el daño que me hicieron y me voy a volver a sentir herido. Solamente en momentos de silencio, de soledad, podemos entender lo que es el amor. Recuerdo una persona que me decía, ¿qué debo hacer para perdonar a esta persona? Y me acuerdo que le di este consejo, retírate de la persona un tiempo, no por odio, no por resentimiento, no por maldad, sino para que en la distancia puedas valorar a la persona. Y desde el valor te vas a dar cuenta lo importante que es el amor de esa persona para ti. Cuando no tenemos personas a las que amamos, pues no tenemos nada que perdonar, porque no amamos a nadie. Hay gente que dice, no, yo no tengo nada que perdonar. Y uno dice, o eres maniquí, porque los maniquí no tienen vida, o eres una persona insensible. Las personas reales, de cuerpo y alma, tienen que perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Es un ejercicio del amor. Las personas han de ser amadas en su totalidad, incluso cuando se cometen errores. Somos curiosos porque a veces amamos a las personas que nos hacen bien. Jesús en el Evangelio de San Mateo dice, si amas solo a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Hasta los publicanos aman a los que los aman. Entonces, si yo voy a amar y voy a perdonar solamente a los que me conviene, pues entonces mi perdón va a quedar muy empobrecido. Cuando uno comete errores, también quisiéramos que las personas nos perdonaran y nos amaran. Tenemos que ponernos también en esos zapatos. Y una persona solo podrá vivir y desarrollarse en plenitud cuando sea aceptada tal y como esa persona es. No sé quién nos dijo que a las personas le tenemos que poner condiciones. Y hay gente que te lo presume y te lo dice. Yo ya les puse mis condiciones. Y luego les pregunto, ¿y a ti ya te pusieron las tuyas? ¿Y a mí por qué? Porque si tú pides condición, también tienen que ponerte condiciones a ti. Hay gente muy curiosa que llega a la hora que le da la gana al lugar que quiera. Oyes, no, tienes que tener prudencia. Hay gente que no quiere que le visite de cierta hora. Hay gente que no puede o no tiene la condición. Y a veces somos muy imprudentes. Y cuando nos llegan a visitar a nosotros, nos molestamos. Sí, porque nos gusta hacer, pero no nos gusta que nos hagan. Nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Y eso se llama injusticia. El no perdonar implica que la otra persona no se sienta aceptada en su totalidad. Y con ello destruimos su identidad y destruimos también su libertad. Cuando no respetamos a la otra persona, pisoteamos su dignidad, su libertad.
Segundo elemento que nos pueda servir para perdonar se llama comprensión. Si el primer elemento para perdonar es el amor, el segundo se llama comprensión. Dimos una reflexión en estas que hemos compartido en la comprensión racional. Si yo quiero comprender todo desde los sentimientos, me voy a autoengañar. La razón nos va a dar luz para no autoengañarme y autocompadecerme. ¿Qué es la comprensión? Como seres humanos que somos, debemos comprendernos unos con otros, puesto que todos somos vulnerables, todos podemos ser débiles. ¿Cuántas veces alguien no tuvo la capacidad de dialogar con nosotros y se generó una ruptura? No tuvo tiempo, traía problemas más grandes que los nuestros, en ese momento no le dio importancia y posiblemente nosotros nos sentimos mal. Pero cuando menos pensamos, a nosotros nos pasa lo mismo. No tenemos tiempo, no le dimos importancia. Y después nuestra conciencia nos dice, mira, por lo que tú señalaste a esta persona, ahora también vas a ser señalado. La clase de dignidad, de orden y de respeto que nos da Jesús en el Evangelio es: no hagas al otro lo que no quieras que te haga. La misma lección en dimensión afirmativa: haz a los demás lo que deseas que te hagan a ti. Perdonar implica la convicción de que cada ser humano puede estar expuesto al error. Existe una persona vulnerable con la capacidad de cambiar. Todos tenemos la capacidad de cambiar. Perdonar incluye creer en la capacidad que tiene la otra persona por transformarse. Recuerdo una persona que sufría mucho porque empezó a perder conocidos. La persona le saludaban en la calle y él no respondía. Y los demás se sentían ofendidos. Pasados los meses, se dio cuenta que no alcanzaba a ver de lejos y que muchos de los que le saludaron, él nunca contestó porque no los vio. Cuando pasaron los meses y él empezó a comprender que muchos de sus amigos se habían alejado porque no les había respondido un saludo, fue uno por uno a rescatar la amistad de cada uno de sus amigos y les decía: ¿me ves? Ahora uso lentes. He perdido muchos amigos que me saludaban en la calle, pero que yo no los podía ver, no me daba cuenta. Te vengo a pedir perdón si no te saludé, porque no fue por voluntad, fue involuntario, no podía ver. Ahora que lo comprendo, deseo que también me comprenda. Recuperó a todos sus amigos. ¿Por qué? Porque la comprensión no solamente es que me comprendan a mí, también nosotros nos tenemos que poner en los zapatos del otro que posiblemente no se sintió bien con nosotros. Y tenemos que tomar la iniciativa de ponernos en camino para solicitar el perdón, solicitar la comprensión. Si tuviéramos un poquito más de comprensión, evitaríamos muchos roces familiares, muchos problemas de amistad, muchos momentos difíciles del trabajo. ¿Por qué? Porque la comprensión es algo fundamental. Tercer elemento que nos puede ayudar a entender el perdón y sanar desde lo más profundo del perdón se llama generosidad. La generosidad, perdonar, va a requerir ser generoso, puesto que el que perdona no espera absolutamente nada a cambio. El generoso es aquel que se da sin esperar absolutamente nada. Cuando nosotros a la generosidad le ponemos condición, ya no es generosidad. Le podemos llamar de otra manera, pero generosidad no. La generosidad tiene un elemento que se llama incondicionabilidad. Te lo doy, pero no para que me lo des a cambio. En las fiestas es muy curioso porque las personas que hacen la lista de invitados dicen: invita a fulana persona porque ella me invitó a su fiesta.
A la manganita no, porque esa nunca me invita. O sea, la invitación está condicionada. Y por este renglón muchas amistades se pierden. Cuando a lo mejor el gesto de generosidad es invítala. Ya sabemos que no te va a llevar nada, pero te la vas a pasar tan a gusto con esa persona y le vas a hacer el momento tan feliz que va a ser un gesto maravilloso. ¿Cuántas veces nuestro perdón necesita un grado de generosidad? Y generosidad implica estar ahí, dar mi tiempo, dar mi espacio, dar mi vida. Admiro mucho a los esposos, a los padres de familia, a los abuelos, a los trabajadores, a los profesionales, a todos aquellos que dan su tiempo, su vida, su dedicación, su esfuerzo. Porque cada uno de ellos está dando grados de generosidad. Si nuestro mundo funciona por los actos de generosidad que tenemos todos. Cuando la humanidad pierda la generosidad, se va a autodestruir. Porque dar la vida implica ser generoso. Me emociona cuando los muchachos que se casan quieren tener familia. Y yo les digo, ¿estás consciente de que ya no vas a tener tiempo para ti? ¿Por qué, padre? Porque yo aprendí que los hijos no son tuyos, que tú eres de ellos. Y que en el momento de tenerlos vas a vivir siempre con la inquietud. ¿Cómo estará? ¿Dónde estará? ¿Estará bien? ¿Cómo va a vivir? ¿De qué manera? Siempre va a haber esa inquietud interna. No es malo, pero se tiene que aprender a madurar para ser generoso. Admiro a los papás cuando los hijos se casan, que llega el total desconocido que no le invirtió nada a la vida de la hija y la hija se va. O que llega la muchacha aquella que lo trata maravillosamente bien. Y los papás dicen, pero ¿por qué se fue con ella? Dar la vida de un hijo para una profesión, para el matrimonio, un estado de vida, para la soltería, para la vida consagrada. Incluso cuando el Señor nos llama a la vida eterna, es un gesto de generosidad. El mundo necesita que la humanidad sea generosa para poder respetar la naturaleza, los animales, el agua, el clima, todo lo que Dios nos dio y que nosotros no le aportamos absolutamente nada. El rostro amoroso de Dios está en la generosidad. Cuarto elemento del perdón, la humildad. Lo dijimos al principio, pero hoy lo vamos a volver a tocar. Aprender a perdonar implica ser humilde, pero no humilde de apariencia, porque esa no es humildad, eso es apariencia. La auténtica humildad es la que va por dentro. Es donde el perdón no es superioridad moral. Muy curioso porque cuando queremos perdonar decimos, y espero que ya hayas superado todas tus deficiencias porque si no, no te voy a perdonar. Pues no le perdones. Si el que se va a evitar problemas eres tú, el que se va a perder los mejores momentos de la vida de esa persona eres tú. Si pones condiciones, estás en la superioridad de la moral. Hay gente que cree que porque se porta bien, ya todo el mundo le tiene que tolerar todo. Nos podemos portar muy bien, pero podemos cometer errores, aún portándonos bien. Aún con muy buena y recta intención a veces nos equivocamos. Tenemos que aprender que la superioridad moral no es ponerse por encima de los demás. El que se siente el más grande entre ustedes, nos dice Jesús, póngase a servir al más pequeño, que el primero sea el último. Esos son los gestos de enseñanza de Jesús. La humildad entendida como camino y como rostro de amor. Deben de evitarse siempre los reproches. Qué bueno que me vienes a pedir perdón porque yo te quería decir, no, pues no le reproches, que la persona se va a desanimar y se va a ir. El reproche no es camino de humildad, es un signo que el corazón sigue estando herido. Perdonar va a implicar incondicionabilidad. Te perdono y tú sigues siendo como tú quieras, porque yo no tengo por qué decir cómo tú tienes que ser. La gran libertad del valor que nos da Dios es para que seamos como queramos ser.
Tan curioso que a veces a nosotros nos condiciona. ¿Y por qué sus amigos son así asados? Pues porque así son. ¿Deberían de ser diferentes? Pues sí, tú también. ¿Por qué nos metemos con la vida de los demás? Para pedir que sean de una u otra manera. No, no somos iguales. Si somos millones de personas en el mundo, lo mínimo que debemos tener se llama respeto y tolerancia. No debemos ser como los demás. La riqueza nos la da Dios en la diversidad. Aprendamos a ver la riqueza de la diversidad. Quinto elemento, ver a la persona en su totalidad. Me acuerdo de aquella señora que se enojó porque fue con la vecina a pedirle prestada la plancha y le dijo, pues no te la puedo prestar ahorita porque le voy a planchar a uno de mis hijos. Se indignó tanto que le dejó de hablar por años. Y la vecina decía, pues con ganas de comprar una plancha, pero que nos volvamos a hablar como antes. No, por una plancha. No tuvo la capacidad de ver que había amistad, que había confianza, que había esa empatía como vecinos, que habían crecido juntos los hijos, que habían superado adversidades, que habían vivido experiencias festivas juntos, por una plancha. Y cada vez que tocábamos el tema decía, y la perdí por una plancha. 250 pesos por una plancha. Y es que la vecina le decía, si la tienes ahí, pues sí, pero la voy a ocupar. Pero en cuanto la desocupe te la presto. No, gracias, quédate con tu plancha. A veces nos sentimos heridos por cosas que son tan sencillas. Es que yo pensaba que conmigo iba a ser de tal o cual forma. Pues pensaste mal. Si el problema no fue de la otra persona, el problema fue tuyo, que pensabas lo que no era. ¿Por qué tenemos que sufrir por eso? El día de ayer les comentaba que con nosotros los padres, mucha gente se siente frustrada y a veces nos lo dice. Me vengo a confesar con usted porque usted me cae muy mal. Y pues, ¿qué le dice? Y luego nos dice, porque yo pensaba que usted, algo yo también pensaba que tú, pero no tengo que sentirme mal. A veces nosotros mismos nos ponemos ideales y parámetros de otra gente que son inalcanzables para una persona humana normal. ¿Por qué tenemos que esperar más de los demás? Esperemos más de nosotros mismos, demos más de nosotros mismos. Nunca exijamos al otro, porque si yo no tengo la capacidad de ser humilde, comprensivo, amoroso y poder tener la generosidad y humildad para comprender al otro, no tengo por qué juzgarlo. Ver a la persona en su totalidad implica verlo en todas sus áreas afectivas, sentimientos, valores, virtudes, habilidades. Mira a la persona en su totalidad. Para perdonar es necesario ver toda la persona y no solamente un área. A veces el área que nos lastima es su pasión dominante. Recuerdo una señora que me decía, pero que no fuera un carro, porque al carro le compra todo. Hacía referencia del esposo. Recuerdo que en el cumpleaños la señora le hizo un pastel idéntico al carro que el señor tenía y lo hizo tan feliz. No pasa nada, si tú ya sabes cuál es la pasión dominante del otro, hazle sentir feliz. Y aquella persona va a ir aprendiendo junto contigo a abrirse y ver que hay otras áreas de tu vida que son muy buenas, que no están olvidadas. Sexto elemento, creer en el otro. Como puntualizábamos, las actitudes que nosotros tenemos para el perdón a veces no se cumplen, porque no confiamos, porque no tenemos la capacidad, porque no hemos desarrollado esa habilidad, porque a veces no nos ayudamos a reconocer nuestra limitación humana, porque en ocasiones no hemos dado el paso de la conversión para ser mejores. Y estamos nosotros impidiendo que la relación sea buena y mejor, porque queremos imponer nuestros criterios. Yo te digo, cree en el otro, confía en el otro. A veces nosotros, como un mecanismo de defensa, no puedo confiar porque me va a volver a dañar.
me va a volver a herir, me va a volver o me la va a volver a hacer. Confía en el otro. Cuando nosotros tenemos la confianza en el otro responde desde esa misma confianza. Recordaba yo un colegio donde iba a dar Eucaristía y eran como 900 alumnos. Es muy difícil controlar 900 alumnos. Imagínense 900 en un aula inmensa, la aula magna. Y recuerdo que el rector se ponía al frente, agarraba el micrófono y decía buenos días para todos. Y todos respondían con los buenos días. Y un silencio impresionante. Y así, en ese silencio, nos preparábamos a la Eucaristía, celebrábamos la Eucaristía con un respeto, terminábamos la Eucaristía, iban saliendo grupo por grupo con un respeto. Yo al final de la celebración les decía, les felicito como institución, porque qué bien lo hacen. Ahora les tengo que preguntar, porque yo ando en muchos colegios y es un caos. Cuando quieren callar a los niños o a los adolescentes, aquellos gritan más y parece que lo hacen adrede. Y la respuesta que me daban era muy sencilla y me decía, hay que tratarlos siempre con respeto. Lo único que hacemos es tratarlos con respeto. No les gritamos, no les levantamos la voz, no los ofendemos, no los amenazamos, no les decimos que va a haber castigo, no, los tratamos con respeto. Dice, a veces, por desgracia, llegan a casa y en casa les gritan, les ofenden, y ahí lo caminado se pierde. Pero no perdemos la esperanza, seguimos tratándolos con respeto. Qué importante es este elemento, creer que el otro puede portarse bien, creer que el otro puede dar cambios de actitud para mejorar, creer que el otro puede ser una persona como quiera ser y poderla respetar. Y eso nos va a evitar muchos roces. Los demás no tienen que ser como yo quiero que sean. No tienen que ser. Dios nos hizo de todos los colores. De todos los colores. Amarillos, morenitos, negros, achocolatados, capuchinos, blancos, alechados, de todos los colores. Con pecas, sin pecas, con pelo, sin pelo, con todas las diversidades del mundo. Y el genoma humano, no se diga, con tantísima diversidad y tan parecidos en la esencia. Pues así es, en esencia somos lo mismo, pero existimos de manera diferente. ¿Cómo le vamos a echar a perder a Dios esa creación tan maravillosa? Creyendo que todos tenemos que ser iguales. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía de Albert Camus, aquel filósofo que hablaba de una dimensión de la vida donde se pierde la riqueza de la diversidad, unidimensionalidad. La palabra es dominguera, unidimensionalidad, que todos sean idénticos. La cultura actual nos está haciendo así, como que alguien quiere que todos seamos idénticos, pensemos lo mismo, nos vistamos igual, actuemos de la misma forma. Si la riqueza está en la diversidad, si nosotros vemos que todos somos diversos, tendremos mayor comprensión y mayor capacidad de aceptar al otro como el otro es. Y nos vamos a evitar cantidad de enojos, de frustraciones, de odios, de resentimientos. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que no todos podemos ser igual. Séptimo elemento, el arrepentimiento no es una condición. A veces nosotros queremos perdonar al otro siempre y cuando el otro, ya le ponemos la condición. Si todos los días vas a venir y me vas a traer, entonces te voy a perdonar. No lo puedes condicionar. Qué diferente es la persona que dice, mira, me arrepiento de esto y yo me comprometo todos los días, esto, aquello y lo otro. Ese es un camino de libertad. Pero si yo lo condiciono, se le perdió el encanto al perdón. Porque las demás personas se sienten manipuladas, dañadas. Octavo elemento, aprender a escuchar. Si aprendiéramos a escuchar, evitaríamos tantas cosas, porque a veces el problema de
de una pareja, de un trabajo, de un amigo, una amiga, es que no lo escuchamos bien. En muchas ocasiones, cuando alguien nos daña, nos cerramos a nosotros mismos y no abrimos los ojos, ni tampoco abrimos el corazón para escuchar al otro. Dale la oportunidad de que se siente escuchado o escuchada, y así se va a sentir comprendido o comprendida. Para poder perdonar debemos conocer tanto los motivos de la persona como las razones que tenía para actuar como actuó, así como los argumentos que se dieron. Fíjense que en un tribunal de justicia se tiene que saber escuchar las dos partes. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento lo hizo? Y van a presentar las evidencias. Y aún así el juez y los jueces de la instancia que van a dar veredicto tienen que profundizar el motivo, la razón del porqué de la actitud de la persona. Porque sería un atropello a la dignidad humana tomar un juicio sin escuchar las razones ni el porqué. Por eso cuando en familia hay un problema, no hay que dejarnos llevar por el prejuicio. Dejemos que pase un poquito el tiempo del problema para que el calor de la situación se venga menos y ya de una manera tranquila poder escucharnos. A ver, ¿qué pasó aquí? Sin tener que reclamarle nada a nadie. ¿Qué pasó aquí? Yo me sentí así. Cuando uno escucha, uno tiene que aprender también a dialogar. Es muy común decir, es que tú me hiciste sentir muy mal cuando diste la vuelta y me golpeaste con la puerta en la cara. Posiblemente la persona tenía una prisa por salir y no se dio cuenta que azotó la puerta que casi le daba en la cara. Y cuando tú ya externas cómo te sientes, entonces la otra persona te puede decir, disculpa, salí con esta prisa y no me di cuenta, perdón. Y ahí viene el perdón. El perdón se dio porque aprendimos a escuchar. Más aún todavía, cuando yo quiero referirme a alguien, no tengo por qué decirle, tú me hiciste sentir, porque le estamos juzgando. Es de gente madura poder decir, yo me sentí muy mal cuando saliste deprisa y tiraste la puerta y azotaste la puerta casi en mi cara. Yo me sentí mal. No juzgo, no señalo. Y entonces eso me ayuda a que haya apertura para el diálogo. Y entonces la otra persona va a decir, discúlpame, no me di cuenta que venías detrás de mí. Yo también me siento mal pensar que tú, por mi causa, te hice sentir un momento desagradable. Fíjense qué diferente es el diálogo maduro al diálogo de la inmadurez. La inmadurez nos genera muchos conflictos. Es importante situarnos en el papel de la otra persona, comprender cómo se sintió, por qué se sintió así. A veces tenemos que tomar la iniciativa e ir y preguntar, disculpa, ¿te estás sintiendo mal por algo que yo hice? Y la persona va a ser sincera y te va a decir, pues sí, porque fíjate que la otra vez tú actuaste así y asado. Y entonces tendremos la oportunidad de poder decir, discúlpame, no era esa mi intención. Y si la intención así fue, pues decir, ¿sabes qué? Pues sí. Ya llegué al límite y me sentía muy mal y me reaccioné así, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Y no pasa nada, la relación continúa. Saber perdonar desde el amor, desde el perdón. Noveno elemento, no esperes nada a cambio. Jesús nos lo enseñó en el Evangelio que yo acabo de citar. No esperes a que el otro te dé, no esperes a que el otro tome la iniciativa. Tal y como señalábamos ya en los momentos anteriores, las actitudes para perdonar es que sean generosas, con humildad, con sencillez, con escucha, con comprensión, incondicionalmente. No marquemos la vida de los demás. Hay gente que aprovecha, que va de bajada, la otra persona porque se equivocó, para cargarle las intenciones del corazón. Te voy a perdonar, pero no vuelves a salir solo. No vuelves a salir con las amigas. Pues ya la condición te marca la vida y te limita. Eso se llama manipulación. 10º elemento, con ese terminamos. Busca el lado positivo. Para poder llegar al perdón, nosotros tenemos que ser buenos negociadores. A ver,
lo positivo de esto, de lo negativo que ya vivimos, hay que sacar algo positivo. Yo conozco personas que después de una relación así difícil, con mucha confrontación, con mucho resentimiento, gracias a que tuvieron la madurez de dialogar, de escucharse, de perdonarse, ahora la relación es mejor. Hay gente que ha mejorado mucho sus relaciones porque de lo negativo aprendieron a sacar algo positivo. Permítete a ti mismo equivocarte. Yo les digo a los padres de familia, enseñen a sus hijos a equivocarse. Ya se equivocó mucho la sociedad pensando que los seres humanos no nos equivocamos. Enseña a tu hijo a que se equivoque, para que aprenda a responderle a la vida desde el error. Y así, cuando se enfrente a los problemas de la vida, tengas la confianza de que el hijo y la hija va a tener los elementos para poder responder cuando tú no estés. Enséñale a que se equivoque, pero no para que se equivoque y hacerle sentir mal, sino para que desde el error aprenda los valores de la vida. Permítete equivocarte incluso como padre, pero permítete también corregir y pedir perdón. Permítete equivocarte, no pasa nada. Los seres humanos nos equivocamos. Manuela Torres dijo hace muchos años, nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto. La canción ya va de otro sentido. Nada es perfecto, amor, lo imperfecto es humano, lo imperfecto es inhumano. ¿Por qué? Porque lo perfecto solamente está en Dios. Todo lo imperfecto está en el ser humano. Somos limitados. ¿Cómo queremos terminar el texto bíblico? Yo les invito a que tomen el libro de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Es la mujer perdonada. A veces, de una manera muy cruel, la titulamos como la adúltera. ¿Por qué somos tan crueles? ¿Por qué no ponemos mejor la mujer perdonada? ¿Por qué tenemos que ver el error del ser humano? ¿Por qué no tenemos que ver el perdón? Jesús nunca la trató como adúltera, la trató como una mujer perdonada. Y el texto dice así: Jesús por su parte se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerle en dificultad y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Díganme, ¿quién de nosotros no ha cometido un error? La mujer del Evangelio cometió también su error. Como posiblemente todos hemos tenido un error en la vida y queremos todos que se nos perdone. El Evangelio nos presenta a la pobre mujer como víctima de un grupo que quería destruir a Jesús. No le importaba al grupo la mujer de que la iban a apedrear, la iban a apedrear. Fíjense qué crueldad. El corazón humano, cuando se vuelve duro, crea muchas crueldades.
A mí me llama la atención porque a la mujer no le daban la oportunidad de un juicio. Ya iba sentenciada a ser lapidada. Jesús está en el templo, hasta el templo le llevan a la mujer. A mí me llama la atención porque dice el texto bíblico que la colocaron en medio, como diciendo, esta mujer es aberrante. Maestro, aquí viene la prueba para Jesús. Esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. Fíjense la prueba que le ponen a Jesús. La ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas hasta que se mueran. ¿Tú qué dices? Si Jesús decía, no, miren, pobrecita, perdónenla, se equivocó. Entonces los judíos le iban a decir, tú estás en contra de la ley de Moisés. Iban a matar a la mujer y también a Jesús, por blasfemo. Pero si Jesús decía, sí, apedréenla porque la encontraron en flagrante adulterio, entonces los judíos iban a decir, tú no eres Dios, porque tú no perdonas, como perdona Dios. Nosotros, cuando nos ponemos en una situación donde nos han lastimado, o donde hemos lastimado a alguien, nos vemos como estos judíos, que no sabemos qué hacer. ¿Le pido perdón? O que venga y me pida perdón. Y así se nos puede pasar el tiempo. Y estamos entre la espada y la pared. ¿Qué hace Jesús? Ejemplo de este gran maestro que es Jesús para nosotros. No se engancha con el problema. No le sigue la corriente a los judíos. Jesús se centra en la mujer, por eso el Evangelio dice, la pusieron en el centro. Y Jesús se centra en la dignidad de la mujer. Porque tú y yo nos podemos equivocar, pero eso no quiere decir que nadie pisotee nuestra dignidad o que a alguien se le ocurra pisotear nuestra dignidad. Nadie debe pisotear nuestra dignidad aunque nos hayamos equivocado. Porque un error no quiere decir que hayamos perdido la dignidad que nos da Dios. Y hay gente que por nuestro error nos quieren pisotear la dignidad. ¿Qué hace Jesús? Dice el texto bíblico. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo. El gran misterio para los biblistas es qué escribió Jesús en el suelo. Porque no dice San Juan, no dice que escribió Jesús. Y dice el texto bíblico, como ellos insistían, fíjense, no sabemos quién tenía el corazón más lleno de pecado, la mujer que se equivocó porque fue sorprendida, o aquellos hombres que por odio querían matarla a ella y matar a Jesús. A veces nosotros, para juzgar a los demás, somos tan crueles. Aquí el Evangelio nos presenta esa crueldad humana. Y Jesús se volvió a inclinar y volvió a escribir. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si tú tienes una herida con alguien, no has perdonado a alguien, te sientes humillado por lo que se viviste o por lo que se dio en familia o con el amigo, la amiga, no te quedes en ese nivel. Escucha esto que dice Jesús. Si estás libre de pecado, puedes lanzar la primera piedra. Nosotros sabemos que nadie está libre de pecado. Entonces, dice el texto bíblico, Jesús se volvió a inclinar y siguió escribiendo. Algunos biblistas dicen que Jesús escribía los nombres de muchos de los que estaban ahí, que habían también hecho pecado con alguien. Porque si la mujer fue sorprendida en adulterio y la iban a lapidar a ella, también tendrían que haber lapidado al hombre. Pero al hombre no lo lapidaban, porque los jueces eran varones como el que había cometido el pecado. Ahora que escuchamos a muchas mujeres que levantan la voz, mucha gente se irrita y tenemos que ser muy comprensivos. Si alguien levanta la voz, es porque se siente humillado y ofendido, porque no se ha llegado a la calidad de vida que se merece, porque nadie está libre de pecado. Entonces, qué importante escucharnos. Cuando Jesús se levantó, dice el texto bíblico,
muchos de estos hombres ya se habían retirado, empezando por los más viejos. ¿Por qué será? No me digan, pero a veces podemos pensarlo. Hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Todos desistieron, no pudieron hacerle daño a la mujer ni hacerle daño a Jesús. Cuando tú estás en una situación donde se va a dañar a alguien, aprendamos la lección de Jesús: agáchate y escribe. No te enganches con los que están destruyendo a alguien, porque nos convertimos en cómplices culpables de la destrucción del otro. Somos muy buenos para juzgar a la ligera y a veces aportamos también. Y en el momento que nos enganchamos con eso, somos cómplices culpables del mismo pecado. Si alguien está destruyendo a alguien, defiéndele. Y si no puedes defender, agáchate o retírate, pero no nos volvamos cómplices culpables del pecado del otro. ¿Qué pasa con el Evangelio? Me fascina a mí la manera como Jesús se expresa. Nunca le dice pecadora, nunca le dice adúltera, nunca le dijo descuidada, mira, me andaban matando a mí también por tu culpa. No, le llama mujer. Aquí sería muy bueno dar un tema sobre la dignidad de la mujer. La mujer se equivocó, pero no perdió la dignidad a los ojos de Jesús. El hombre se puede equivocar y no pierde su dignidad, porque a los ojos de Dios somos valiosos, somos sus hijos. Mujer, ¿dónde están? Fíjense, la otra parte de Jesús nunca dijo: ¿dónde están esos malvados? ¿Dónde están esos que te querían destruir? Bola de pecadores aprovechados. No, solamente dice: ¿dónde están? Respetando a la persona, incluso en su error. ¿Ninguno te ha condenado? La pregunta pues es muy fuerte, porque a la mujer la estaban condenando. ¿Ninguno te ha condenado? Y la respuesta de la mujer me gusta, porque dice el texto bíblico que la mujer estaba de pie, como diciendo Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. La mujer nunca perdió su dignidad, se mantuvo en pie. Y ella contestó: ninguno, Señor, como diciendo: tú eres Dios para mí, tú me salvaste la vida a mí, tú me perdonaste a mí, hiciste que los demás también se fueran. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Si queremos sanar desde el perdón, recordemos este texto. Te invito para que durante la semana toquemos el texto y nos pongamos a los pies de Jesús, para no perder la dignidad, que a veces nuestro error nos lleva a pisotear. Pensemos en todos aquellos que se sienten juzgados como la mujer del Evangelio, por todos aquellos que juzgan o juzgamos injustamente a los demás. Y pidamos a Dios que el perdón sea tan grande que todos tengamos la tolerancia de sabernos respetar, de evitar el error, de no dañar a nadie. Y si en algún momento se dio algo así, tener la oportunidad de amarnos y perdonarnos. Que así sea. Te deseamos un buen día. Gracias por estar ahí.